me propuso hacer, que él es productor de películas XXX. Ah, de películas pornos. Ah, o sea, no usar un condón es una expresión libre. Claro, por supuesto. Aparte la pornografía es una forma de arte. Por su culpa, agarré una enfermedad que casi me mata. Me tuvieron que hospitalizar. Ahí fui diagnosticada con la superbacteria. La superbacteria es la gonorrea. ¿Tú tienes una enfermedad venérea, sí o no? En este momento sí, pero en el momento de la grabación no. ¿Quién te la pegó la enfermedad? Él me lo pegó, él me lo pegó porque... En esta industria todo el mundo se acuesta con todo el mundo. Los camarógrafos, todo el mundo. Él se entregó a esa niña como se volvió loco. Era una cosa que vaya, algo sobrenatural. Ya mi niña tiene 15 años. Me siento amenazada. ¿Por qué? Dios mío, este hombre tiene que estar tocando a esta niña ya. Si hay alguna diferencia, la ha creado ella. ¿Pero qué cosa es esto, por favor? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué es eso, mijo? Un descarado, que tú eres un desgraciado. En mi casa y en mi propia cama. Y con la puerta abierta del cuarto. Un modelo en de la rol. cama de tu mujer. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. Hay un refrán español que dice: más vale prevenir que tener que lamentar. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues nada, vamos a recibir al primer caso de hoy directamente. Señor director, que pasen los litigantes. Lo que hice, lo hice por pura necesidad. Ella se le pagó, lo gozó y ahora que no se queje. Buenas tardes y bienvenidos. Rosario, tú estás demandando a Jerry. Dime quién es Jerry, por qué lo demandas y lo que exiges para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo estoy demandando a este hombre por la cantidad de $20,000 por daños y perjuicios, porque por su culpa agarré una enfermedad que casi me mata. Yo tenía una gran necesidad. Mi esposo se quedó sin trabajo. Yo soy una ama de casa, dedicada a mi hogar, a mi familia, pero la crisis de estos últimos tiempos nos llegó y nos pegó muy fuerte. Empecé a buscar trabajo por todas partes, clasificados. Luego, como una ama de casa, volver al mercado laboral, eso es muy difícil. Es difícil, tienes toda la razón. Di muchas vueltas y lo único que encontré fue un clasificado que ofrecía un trabajo como telemarketing, algo así. Yo llegué y después, cansada de que no encontraba nada, llegué a la compañía de este señor y lo que se llevaba a cabo eran propuestas indecentes. Llegaban llamadas por teléfono, teníamos que escuchar a las personas y cosas así. Ah, era como una línea caliente. Era una línea esas caliente, de sexo. De esas de que sexo. la gente llama para hablar cochinadas y calentar. La gente llama y expone sus problemas y luego... No, señores, un momentito, eso es parte de la industria. Estábamos nada más que describiéndola, no te preocupes. Pero después del tiempo, hasta yo misma me desahogaba en esa línea. Y bueno, dije yo, no saben quién soy, no sé quiénes son ellos, y así se fue llevando. Pero después de un tiempo, la crisis fue peor en mi casa. En lugar de levantarnos, nos iba hundiendo peor. No podíamos ya con la situación. En cuanto este señor me hace una propuesta, me dice, oye, tú no ganas nada. Conmigo puedes ganar en 2 horas, puedes ganar el doble de lo que yo te pago aquí en una semana. ¿Y cuánto estabas ganando? Estaba ganando $400, $500. O sea que podías ganar $800,000. Así mismo, en 2 horas. Ok. A la necesidad que yo tenía, doctora, eso fue como una salvación a mi problema en ese momento. Entonces yo llegué
y él me dijo, mira, aquí todos estamos protegidos. Incluso me hicieron unos exámenes médicos para decirme, aquí no va a pasar nada. Él me dijo que el actor iba a usar condón. Me dijo, va a ser una escena, es poco tiempo y tú vas a ganar. Yo me enfoqué en lo que me iba a pagar, doctora, porque la necesidad fue tal. ¿Cómo era la escena? Cuéntame lo que tenía. La escena era que yo cocinaba porque él sabía que yo era ama de casa. Él sabía que yo sabía una cocina, todo eso. Y el actor llegaba de espaldas y yo tenía que complacer al marido. Entonces íbamos a tener una relación sexual. ¿En la cocina? En la cocina. Ajá. Entonces, pero después de un tiempo que Ok, espérate. Entonces él te dijo, los actores van a tener protección, o sea, van a usar un preservativo. Hay un contrato, doctora. Aquí tengo el contrato donde dice que el actor iba a usar condón. Aquí lo dice. Él me lo prometió. Yo se lo prometí. Yo se lo prometí y lo dice el contrato, doctora. No, yo se lo prometí. Yo nunca. Dice que va a usar condón. Pero no lo usó. Y yo no me di cuenta. Yo en mis nervios. Doctora, yo jamás he visto una película pornográfica. Yo me dedico a mi hogar. Nunca lo he visto. Mi esposo tampoco. Yo soy una mujer que voy a la iglesia, soy religiosa y nunca lo he visto, señora. Pero de igual manera aceptó. Cuenta de la hipocresía de todos los seres humanos. Yo voy a la iglesia, pero también soy actriz porno. No, doctora. Por necesidad. No, doctora. Por supuesto, me parece ilógico. Doctora, cuando la necesidad de una mujer nos lleva, cuando le prometes algo a un hijo y tienes que cumplir la renta, no, es que es algo horrible, doctora, pero la necesidad me llevó a hacerlo, la necesidad, y todo a escondidas de mi esposo. Oh, tu esposo no sabía nada. Mi esposo no sabía. Cuando yo le dije que conseguí finalmente un trabajo, le dije que era un trabajo de telemarketing en ventas. Y él nunca supo de eso. Pero ¿qué pasa después? Cuando yo me doy cuenta ya en la filmación de la película que el actor no tenía condón, yo dije aquí que me puse nerviosa, yo quería gritar, quería dije, ¿qué pasa aquí? Y él me dijo, tranquila, no pasa nada, ya terminó. No me dijo, mira, ¿sabes qué? Más de lo que a mí me dijo que me iba a pasar. Oh, te pagó más. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto ganaste? Me pagó $1,200. Qué bien, qué bien. Me pagó para tenerme tranquila. Pero ¿qué pasó? A las 2 semanas yo me empecé a sentir mal, doctora. Empecé a sentirme con fiebre, mucha fiebre, secreciones, y yo tuve que decirle a mi esposo que tenía que ir al doctor. Yo no tengo aseguranza médica, doctora. No tenemos nada. ¿Y entonces ni siquiera qué pasó? teníamos. Entonces fui y me tuvieron que hospitalizar por 15 días. ¡Qué horror! Se te fueron los $1,200. Los antibióticos no reaccionaban. Yo estaba que me moría de la fiebre. Y entonces ahí fui diagnosticada con la superbacteria, me dijeron. Que es como un tipo, no sé, como gonorrea, algo así. La superbacteria, que es como gonorrea. Doctora Polo, pero mis actores están limpios. Espérate un momento, espérate. Ok, entonces, te diagnostican con esto. Ahí me diagnostican con eso. Ahí tuve que decirle la verdad a mi esposo. Mi esposo inmediatamente me botó de la casa, me quitó mis hijos, me trató mal. Ahora mismo yo no tengo de vivir, estoy arrimada con una amiga y yo necesito pagar esas cuentas médicas y también necesito pagar un abogado porque mi esposo dice que me va a quitar a mis hijos y mis hijos es lo mejor que yo tengo y así no puedo realizar mi vida con él, por lo menos que me queden mis hijos. Ayúdenme, doctora, porque yo necesito ¿qué culpa tengo mis en este caso? Tú tienes la Por culpa. eso que tú se le estás exigiendo la suma de $20,000 porque agarraste una enfermedad venérea porque no se cumplió con el requisito de usar el condón durante la filmación de la película porno que hiciste por necesidad. Hacemos un receso y regresamos inmediatamente. No se vayan. ¿Tú tienes una enfermedad venérea, sí o no? En este momento sí. La superbacteria es la gonorrea. Que ahora mismo no hay cura para la superbacteria. Está bajo estudio. ¡Ya!